Bien, se ha dado a conocer esta noticia y que preocupa mucho porque se está informando que hay un alarmante incremento de fiebre amarilla en comunidades de la selva peruana. Hay fallecidos también. Vamos a hablar al respecto. Estamos en contacto con el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo. Doctor Celis, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Lizardo, buenas tardes. Gracias por la invitación para hablar de este tema. Sí, doctor, esta preocupación se ha dado a conocer también de estos casos que están subiendo de la fiebre amarilla. ¿Nos puede detallar, por favor? Sí, en realidad lo que hay es un aumento en toda América del Sur. Tenemos una alerta de OPS que habla de un aumento sustancial de casos en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, a raíz de esto, el Perú también ha lanzado una alerta nacional. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento importante de casos. Digamos, varios años no teníamos tantos. Actualmente se reportaba hasta ayer 37 casos y 12 fallecidos. La mayoría está en Amazonas, en la región o en las zonas Aguapún, de comunidades nativas Aguapún. San Martín también tiene 3, Loreto y Huánuco tienen 1. Y nosotros básicamente en la frontera con Colombia, el Putumayo, donde también se ha reportado pues este brote. Quizás es lo más importante para el público, ¿no? Que esta enfermedad es muy parecida al dengue, porque da fiebre, malestar de cuerpo, dolores en los primeros días, pero después se puede convertir, así como el dengue, en una enfermedad grave, que implica también vómitos de sangre, falla hepática. Y a diferencia del dengue, que tiene una mortalidad baja, hablando de 0.1, 0.2%, la fiebre amarilla tiene una mortalidad bien alta, que puede variar entre 30 hasta 60%. Es mucho. Esa es la razón por la que hay que alertar a los viajeros, a la gente que vive por estas zonas. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad prevenible por vacuna. Es decir, tenemos una vacuna gratuita, pero lamentablemente las tasas de vacunación son muy bajas, Sobre todo en estas zonas donde se están detectando más casos, ¿no, doctor? Exactamente, las zonas donde en general la vacunación es baja porque a nivel nacional no supera el 60% promedio, hablando de fiebre amarilla en niños, pero en las zonas comunidades definitivamente no pasa del 30 al 40% porque la vacunación no llega. También tenemos problemas de acceso, como en la zona del Putumayo, en las zonas, en la frontera, y también un tema intercultural. Todo eso hay que sortear para lograr altas tasas de vacunación. Claro, sobre todo en estas comunidades nativas donde se está incrementando y felizmente pues no hay un brote en lo que se da en las zonas urbanas, ¿no? Así es. ¿Cuál es quizás el peligro o la alerta? Porque podría suceder, Lizardo, que esto se convierta en un brote urbano, porque el mismo zancudo, que es el Aedes aegypti, que transmite el dengue, que está prácticamente en todas las ciudades de Perú, claro, pues puede transmitir fiebre amarilla. Y si tenemos un caso en la ciudad, pues podría diseminarse o ampliarse, ¿no? Y esa es la razón por la que hay que llamar la atención. ¿Y cuál, aparte de las vacunas, que es muy importante el mensaje que se tiene que dar a la población, qué medidas también se tienen que tomar igual que el dengue también? Sí, muy parecido al dengue, ya que la gente conoce, digamos, un poco más del dengue. Es un síndrome febril, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, pero otra vez, ¿no? Así como en el dengue decimos, si uno después de 4 o 5 días de fiebre le empieza a doler la barriga, vomita, se siente muy débil, tiene que ser manejado en un establecimiento de salud y no esperar mucho tiempo, porque la fiebre amarilla se complica rápidamente después de 4 o 5 días y eso, si lo manejas hospitalariamente, hay, digamos, un chance mayor de sobrevivir a esta enfermedad que puede ser mortal. Entonces el mensaje es estos síntomas apenas ir a un centro de salud. Una vez que ya se tiene esos síntomas, ¿se puede vacunar, doctor? No, ya cuando estás con síntomas, el efecto de la vacuna para que te proteja antes que te pique el zancudo son mínimo 10 días. Es decir, yo tengo que vacunarme 10 días antes si voy a entrar a la zona norte de Amazonas, si voy a ir a la zona cafetera o de cultivos de San Martín, Putumayo, me voy a desplazar a zonas de frontera, tengo que por lo menos 10 días antes de viajar vacunarme.
porque si llegando me vacuno, el efecto va a demorar y puedo enfermar gravemente. Ahora, doctor, anteriormente ya se ha dado estos casos, estos brotes con esta cantidad de fallecidos. No, realmente hace mucho tiempo, en el 2016 tuvimos un brote bien parecido, con más o menos 40, 50 casos y un número de fallecidos como la mitad, está regular. Y después de más o menos 10 años estamos teniendo un brote así de intenso, ¿no? Mira, ya estamos fines de abril y ya estamos en 12 fallecidos, 37 casos, parece que va a aumentar porque en la Amazonía al menos estamos todavía en temporada de lluvia y eso es la preocupación. El llamado más importante, diría yo, es que las personas que van a exponerse a estas zonas de riesgo y los que viven ahí, pues vacunen, porque ahorita hay una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla a nivel nacional. Entonces, a esta variación que se tiene con el dengue, doctor, debe ser un poco complicado el diagnóstico, ¿no? Sí, muy complicado. De hecho, te cuento, Ricardo, que los fallecidos que hemos analizado, por ejemplo, aquí en Loreto y los de San Martín también, la mayoría se confunde como dengue. O sea, un médico, a simple vista, por los síntomas, es bien difícil que pueda diferenciar una fiebre amarilla de un dengue, de una leptospirosis o inclusive de una malaria, porque los síntomas son muy parecidos, se pueden confundir. Yo diría que hay que estar alerta a dónde están sucediendo los casos. Como te repito, si tú me dices zona norte de Amazonas, zona cultivos de San Martín, Loreto en la frontera de Putumayo, si tú estás expuesto a esas zonas, pues tienes altas probabilidades de que eso sea fiebre amarilla y hay que pedir, hay que solicitar exámenes porque si no nos gana, ¿no? Es una enfermedad que puede avanzar rápidamente. Bien, entonces sí, y claro, usted como le he dicho, y en las zonas urbanas también, que antes pues no había muchos casos de dengue, por ejemplo, pero ya se han presentado en la misma capital, ¿no? Y entonces hay que estar ya con este tipo de prevención para después no estar lamentando situaciones tan complicadas por esta enfermedad, doctor. Así es. De hecho, estas enfermedades se están expandiendo también porque recuerda que hay un aumento de temperatura a nivel global, mundial, y eso favorece la reproducción de estos zancudos. Y también el hecho de que hay más deforestación, más cultivos en zonas alejadas, narcotráfico, minería ilegal, que haya más movimiento de personas a zonas alejadas y ciudades. Y entonces todo eso hace que estemos más alerta para estos casos. Bien, doctor, muchas gracias por todos estos mensajes, estos detalles muy importantes aquí a través de RCR que llega a nivel nacional. Doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad, doctor. Muy amable. Gracias por la invitación.